Bienvenidos de nuevo. Ahora vamos a ver el papel de religión en la psicoterapia formativa. Esto es un tópico muy importante porque con frecuencia los médicos nos olvidamos que nuestros pacientes tienen creencias muy profundas y arraigadas. Hay un porcentaje considerable de médicos que se autodenominan ateos o agnósticos, pero la verdad es que casi el 100% de los pacientes creyentes. Y esto puede derivar en malos tratos. El doctor que regaña a su paciente porque hace un rosario o una oración o algún tipo de eh, evento religioso buscando una curación, o no se maltrata, pero se ofende al paciente cuando, por ejemplo, se le aconseja comer más carne y el paciente tiene una razón en la que el vegetarianismo es fundamental. El médico a veces puede violentar al paciente prohibiéndole poner una estampita, una imagen, un cuadro de Jesús, de la Virgen, o tener una estampita de su santo predilecto. O a veces simplemente es la violencia simbólica de reírse frente a las nociones de fe de los pacientes, que pues finalmente hace que se vulnere la relación médico-paciente y se pierda credibilidad. La estrategia es entonces conocer muy bien el papel de lo religioso, no solamente en la psicoterapia, sino en todo acto médico, en conectar muy bien con las creencias del paciente y en saber tolerar y comprender para poder estar con el paciente, una sinergia paciente-terapeuta, creencias. El doctor se vuelva como el paciente o que tiene como el paciente, ¿no? Cada individualidad, cada quien con su forma, entonces el respeto a cada uno hace lo que tiene que mucho ofensismo, respeto y acatamiento de indicaciones médicas el paciente, y finalmente se construye entre los dos algo espiritual, religión, ahora. Que eh, aparte de hacerse la quimioterapia, que lo dice el pastor, por supuesto. Que el paciente desea, además de el tratamiento que especial con su comunidad budista, etcétera. Claro, apoyen eso. Eso siempre es una gran ventaja. Utilicen lo religioso a favor. Utilicen lo religioso para conectar y verán cómo triunfan, doctores. Entonces, funciones. ¿Qué es religión? Religión no es entendida aquí como una institución, no. Es entendida como religio, religazón, reconexión con Dios. Y es la piedra angular. Dios ocupa un sitio central en el proceso terapéutico. Se han hecho muchos estudios y la inmensa mayoría de los pacientes creen que no es el médico, ni mucho menos la pastilla, la cápsula, el tratamiento, el que cura, sino Dios. Entonces,
vale la pena bajar del pedestal a muchos médicos que se juran ellos los dioses y entender que no, que el paciente está esperando que Dios le ayude o que sus dioses le ayuden, si se trata de una religión politeísta la que profesa el paciente. La formación se fundamenta en el trabajo espiritual que el paciente y el médico realicen. Uno de los aspectos grandes de la sinergia terapéutica es ese, justamente. Sinergia terapéutica, que es justamente potenciar lo que ambos tienen, crecer, desplegar toda esa energía desbordante y curativa, implica que efectivamente ambos trabajen en lo espiritual. Y si el médico es ateo, bueno, entonces lo importante es entender que el paciente tiene su singularidad, que el paciente tiene todo su derecho a creer, que usted debe respetarle al paciente sus íconos, sus imágenes, sus horarios para la oración, sus horarios para la meditación. Y finalmente, así usted no crea, tiene que saber que esto resulta de utilidad. Se han hecho tantos estudios de supervivencia en UCI o de supervivencia en cáncer que esto casi parece llover sobre mojado. Pero tristemente muchos doctores no lo captan todavía, les falta algo de inteligencia. La gente cuando tiene la sensación de que hay una energía poderosa a favor, la gente cuando se siente amada de Dios, cuando tiene fe, cuando tiene una buena vida espiritual, logra hasta curaciones milagrosas. No se pone el diagnóstico milagro en la historia clínica, se pone remisión espontánea e inexplicable de la enfermedad. Pero créanme que yo he visto muchos milagros y si ustedes hablan con oncólogos, hematólogos, reumatólogos, internistas, intensivistas, se van a dar cuenta de este fenómeno. La gente que tiene fe, la gente que reza, la gente que medita, la gente que se encuentra con Dios, que tiene una buena vida religiosa, tiene pronósticos muchísimo mejores que la que no. Entonces, así usted no crea, por lo menos sáquele jugo a esta mina de oro, sáquele provecho a esto que le ayuda a la gente a recuperar la salud. El paciente y el terapeuta crecen en la medida en que cultiven su religiosidad. En América Latina tenemos el cristianismo como religión fundamental. Casi el 92% de América Latina es cristiana católica y el otro porcentaje, un 8%, son cristianos no católicos, cristianos de otras confesiones, pero a la larga el corpus teórico y dogmático es muy similar y se asume a Jesucristo como el Redentor, el Salvador. Entonces utilicen eso en América Latina. En Jesús el paciente descubre un camino de estabilidad y equilibrio y paz. La gente está perturbada cuando se siente enferma, está sintiendo dolor o se enfrenta a una pérdida. Entonces es importante que usted reconozca este valor. Y si además usted cree, maravilloso, ore con su paciente. Recuérdele que Jesucristo está con él, que lo ama. En América Latina de vez en cuando se encuentran pacientes de otras confesiones. Por eso es bueno que ustedes sean cultos y conozcan muy bien todas las religiones. Al taoísta, háblele en términos del Tao. Al budista, háblele en términos de budismo. Al hinduista, al Hare Krishna. Lo mismo con el paciente musulmán o con el paciente judío.
Cristianos, musulmanes y judíos comparten un tronco común. Abraham, el monoteísmo, la fe abrámica, que es justamente el creer que hay un solo Dios. Básense en eso. Conozca bien la fe de la gente. ¿Cuáles son los dogmas del catolicismo? ¿Cuáles son las diferencias entre el cristianismo católico y el cristianismo reformado o protestante? ¿Cuáles son las diferencias y sobre todo las semejanzas, que son muchas, entre el cristianismo católico y el cristianismo ortodoxo? Comprendan muy bien las distintas sectas, hay casi 4.500, en las que se ha ido ramificando el cristianismo evangélico o protestante. Lo que para algunos es aceptable, para otros no. Conózcalos a todos. ¿Para qué? Para no ofender. ¿Cómo va a salir un médico que es testigo de Jehová a decirle o hablarle en términos de Jehová a un paciente que es luterano? Lo ofende. O lo mismo, ¿cómo va a salir un médico que es ortodoxo a hablarle del patriarca de Constantinopla a un paciente que es calvinista o que es adventista? Conozcan bien todo para que sepan hacer efectivamente una buena conexión. Ojalá puedan leer el Corán, la Biblia completa, con todos sus libros. La mejor traducción y la mejor edición es la Biblia de Desclée de Brouwer. Es, digamos, una Biblia ecuménica. No es tan pequeña, tan mediocre como otras ediciones que machetean capítulos enteros y no incluyen un montón de libros. Es bueno tanto para católicos como para protestantes el conocer muy bien esta edición de la Biblia del pueblo de Dios, así se llama la edición, editorial Desclée de Brouwer, muy buena. Es una editorial catalana, pero en esta edición trabajaron especialistas de muchos países y traductores muy conocedores de las lenguas en las que fue escrita la Biblia. Hebreo, arameo, griego. Algunas epístolas en latín, entonces también. Y tengan en cuenta eso. Una buena edición. Cuando a uno le ofrecen una Biblia así pequeña, uno enseguida levanta los ojos. Oh, la Biblia de verdad es mucho más completa. Lo mismo con el Corán. Conozcan bien el Corán, por favor. Hay un amplio mundo en Oriente que es claramente islámico. No podemos tener tanto eurocentrismo y creer que solamente Occidente tiene la razón. Conozcan el Corán y conozcan también las distintas sectas y ramificaciones de la fe musulmana, que son muchos. Los sunitas, los chiitas, etcétera. Porque es distinto el Islam en Turquía al Islam en Afganistán, o el Islam en Egipto al Islam en Irak. Conozcan bien también la cultura judía, la historia del judaísmo. La Torá es básicamente el llamado Pentateuco, o sea, es parte de los primeros libros del Antiguo Testamento. Entonces, por eso es bueno conocer ese tipo de cosas, ¿vale? En el marco de el acto médico, pues también ustedes busquen crecer, transformarse, hacer presente a Dios en su existencia, que se les ve el mejoramiento continuo.
El autoexamen es clave como médicos. Hagan autoexamen. Identifiquen y analicen pensamientos, necesidades y sentimientos. Al identificarlos, acéptenlos y prepárense para salir del dominio ejercido por ellos. Lo que les mencionaba en la conferencia de liderazgo. No es bueno dejarse atrapar por los impulsos. Conózcanse bien para poder sublimar dichos impulsos. Hagan una diácrisis. Diácrisis es saber y discernir qué está sucediendo en el psiquismo del que nos consulta. Para eso es muy bueno primero conocernos bien a nosotros mismos, estar familiarizados con lo que somos y pedir los dones de sabiduría y prudencia al Espíritu Santo. Ahora, ¿y qué hago yo si soy médico y soy agnóstico? No le pediría prudencia al Espíritu Santo. Bueno, pues entonces sea prudente usted mismo, pero sea prudente. He visto muchos médicos ateos y agnósticos meter las patas estúpidamente por herir las creencias del paciente. El realismo es importante, situarse ante Dios con la propia realidad, sin maquillajes, sin exageraciones. Abrirse a la verdad, abriéndose a esa verdad absoluta que es Dios. La mistagogia, que es la contemplación, es una palabreja griega. Contemplación, conocimiento, encuentro con Dios. Esto es muy importante. Muchas veces el paciente desesperanzado, por ejemplo, frente a un diagnóstico de cáncer, tan pronto tiene este encuentro, esta mistagogia, esta contemplación mistagógica, empieza obviamente a cambiar el estilo de afrontamiento. Ya va con más esperanza. La oración es muy importante. ¿Es válido orar por el paciente? Sí, claro. Si usted cree, hágalo. Yo lo hago y noto los frutos. No es muchas veces lo que uno hace o lo que uno formule o lo que uno diga, sino literalmente la acción de Dios en el paciente. Y animarle al paciente a que haga oración. Un estudio muy completo, muy bueno, mostró que los pacientes post-infarto agudo de miocardio que hacían oración tenían un desenlace formidable, inclusive muchos de ellos recuperaban la función sistólica y la función diastólica previas al infarto agudo de miocardio, no quedaban con secuelas. En 2021 publiqué un estudio completo, muy bueno, que empecé en 2019 y concluí en 2021. 2 años, una cohorte muy bien hecha, con pacientes con trastornos depresivos en uno de los sitios en los que laboro, un hospital. Es el hospital más grande, el hospital de referencia. Y efectivamente vi cómo las personas que hacían oración tenían muchísimos mejores desenlaces. El paciente que ora no se suicida, el paciente que ora responde mejor a la medicación, el paciente que hace oración no tiene necesidad de tantos antidepresivos, el paciente que hace oración se recupera mucho más ligero y lo que es más interesante, recae menos. Cuando son trastornos depresivos recurrentes que acompañan al paciente a lo largo de su vida, el paciente con buena vida religiosa tiene muchas menos recaídas. La fe es una herramienta fundamental. Tener fe ayuda a la gente. Y la fe va de la mano con la confianza. De hecho, en su etimología es muy similar. El paciente que tiene fe sabe que Dios lo va a ayudar y lo acompaña. Entonces, pide tranquilamente su auxilio. En medio de todo tipo de tentaciones, la más frecuente en medicina es
darse por derrotado, creer que no hay nada que hacer, que mejor morirse ya. Jamás den un caso por perdido. Jamás. Todos los pacientes se pueden recuperar, todos. He visto personas que con fe logran, de verdad, remisiones espontáneas de la enfermedad, inexplicables, médicamente imposibles, entre comillas, y lo consiguen. La empatía, que es esa fina sensibilidad para entender, para volverse al prójimo con misericordia, implica mirar al consultante, al paciente, con toda la benignidad del caso, con los ojos de Cristo. Si ustedes son cristianos, plantéense siempre frente a cada paciente, ¿qué haría Cristo en mi lugar? O mejor aún, como le pasaba a San Camilo de Lelis, vean a Cristo en cada paciente. Si son de otras confesiones religiosas, budistas, musulmanes, hinduistas, esta misma benignidad, este mismo saber mirar con ojos de ternura, con ojos de empatía, les va a servir muchísimo. No hay nada más triste que un médico que detesta ver pacientes o que odia a los pacientes. Ese médico está pidiendo a gritos vacaciones y psicoterapia. Aceptación. Uno tiene que ver al paciente de manera incondicional, sin juzgarlo. El consuelo, la ayuda y el acompañamiento que hay que ofrecerle para que dirija su vida, pues efectivamente es independiente de qué piensa, de su partido político, de su forma de ver la vida, de cómo se viste. Jamás discriminen. Atiendan a todos de forma exquisita, de forma dulce. La motivación es importante. Animar al paciente. Básicamente a que avance en el conocimiento de Dios, de vida, que su religión le proponga. La búsqueda espiritual también, sobre todo el paciente que se acerca a los momentos finales de su vida. Esto lo he hablado con muchos hematoncólogos y con muchos psiquiatras de enlace y tanatólogos. Y la pregunta que siempre les hacen los pacientes es, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Yo cómo me salvo? ¿Yo cómo llego al cielo? ¿Cómo puedo deshacer los daños que he hecho? Ayuden al paciente. Si no saben las respuestas, busquen ayuda. El buen médico no es el que se las sabe todas, es el que sabe ser buen líder. Utilicen al teólogo, al psiquiatra al que le gusten estos temas, al sacerdote, al pastor. Los buenos hospitales tienen por lo general un amplio staff de asesores espirituales. Está el sacerdote católico, el sacerdote ortodoxo, el pastor calvinista, el pastor luterano, el pastor de alguna otra de las iglesias evangélicas. Y entre ellos se apoyan también, se respetan y ofrecen esos servicios. Hay conexiones. Usted necesita una asesoría de parte de un adventista, un mormón, un testigo de Jehová. Ahí están los teléfonos de ellos. Pida que vengan, que visiten a su paciente, que le dan compañía y verán los buenos resultados. La esiquía o esiquia es la tranquilidad de corazón, condición indispensable para todo acto médico. Vivan en tranquilidad, vivan permanentemente en la presencia de Dios, con sinceridad, estables. Esto es fundamental, la humildad, y lastimosamente es algo que uno como médico tiende a perder. Se los digo por experiencia propia. Recién me gradué de la Facultad de Medicina como médico general, fui bastante arrogante.
y me arrepiento de toda una década de engreimiento. Solamente hasta 2014 me fui volviendo otra vez humilde, porque uno sí es humilde cuando está empezando la carrera y uno sí quiere ayudarle al prójimo y sí desea servir, pero es tanta la malformación, es tanta la deformación que hacen las facultades de medicina que salen egresados muy buenos en lo técnico, con amplio caudal de conocimiento, muy ilustrados, pero muy poco humildes y por ende médicos incompletos. El buen médico es humilde. Sean conscientes de sus debilidades y sus defectos. Sean conscientes de lo que no saben. Una gran mayoría de demandas se dan por impericia o por imprudencia del médico. Si usted no es perito, no es experto en algo, no lo haga. Ah, es que yo en el rural aprendí a poner tubos de tórax. Hombre, si quiere poner bien un tubo a tórax, llame al experto. Para eso está el cirujano de tórax. Usted es simplemente un médico de urgencias. Ah, es que yo manejaba siempre las neumonías. De acuerdo, pero si su hospital cuenta con un infectólogo y además infectólogo pediatra, ¿por qué no utilizarlo? Yo supe poner férulas desde que estaba en el internado. Maravilloso. Pero tiene un ortopedista que además es experto en mano. Llame a ese ortopedista. Humildad. Humildad viene de humilitas. Y finalmente de humus, de tierra. Hay que saber que somos tierra. Somos humus. Pidamos ayuda. Seamos muy prudentes con lo que decimos. Es muy tonto hacer pronósticos. Le queda tantas semanas de vida. Qué necedad. Humildad. Y la humildad también implica el saber que el paciente se cura y avanza no por el talento del médico o las fuerzas del médico, sino en realidad porque hay un Dios que es Padre y es amigo que nos auxilia. Epilogía, selección, escogencia inteligente de amistades. Como médicos, busquen la compañía de la gente buena, de la gente que ame a Dios, que tenga una conducta coherente, que use crecimiento interior, zonas sanas, sus dimensiones adaptativas. Es muy triste ver cómo algunos médicos se degeneran y se bestializan de un modo triste. A veces uno observa grandes cirujanos, estupendos anestesiólogos, internistas formidables, hechos unos completos animales, anegados en licor, completamente dañados por la lujuria, corruptos, más pendientes del ganado, de los cafetales, que de atender con profesionalismo a un paciente. Es espantoso y lo he padecido como familiar de paciente. Ver que un cardiólogo no está en su turno, que debería estar, porque está tomando licor con unos amigotes. Es muy triste ver que la médica que debería hacerle un examen físico completo al el familiar hospitalizado se inventa los signos vitales y se inventa el examen físico porque prefirió quedarse chismoseando con los enfermeros lo último que había en la televisión. Rodéense de gente buena, doctores. Bien sea otros doctores decentes, que estén lejanos del licor, lejanos de las drogas, que sean humildes, que crezcan como personas, que deseen hacer el bien,
O si no encuentran médicos así, entonces otro tipo de profesionales. Mis mejores amigos no son médicos. Tengo, de hecho, muy poco porcentaje de mis amigos son médicos, porque por lo general hay mucho materialismo y mucha competencia y mucha superficialidad en el gremio, pero uno conoce gente maravillosa en otras profesiones, filósofos, teólogos, sacerdotes, pastores, son gente maravillosa. A veces los enfermeros pueden tener más humildad. A veces un profesor tiene más claro lo que se debe hacer para construir un mundo mejor. Entonces, busquen la compañía de la gente buena. Epilogía. La redefinición, que es una pieza clave de la psicoterapia formativa, es justamente redescubrirse, encontrar una nueva identidad, transformarse. La esperanza es otra herramienta. Sabemos de antemano que Dios brinda felicidad, amparo, alegría, perdón, salud. Y no es una metáfora, Dios da salud, da vida. Entonces, que el paciente descubra la presencia de Dios en su vida, le da dicha salud, le da dicha energía, dicha vida. Y también le ayuda a soportar las pruebas con alegría, con gallardía, con confianza en Él. Uno nota que los pacientes que tienen una vigorosa vida religiosa, una fuerte vida espiritual, requieren mucho menos analgésicos, por ejemplo, que los pacientes con floja vida espiritual. Coraje. Esto es muy importante. Hoy en día la gente como quiere solamente vivir sibaríticamente, hay un montón de gocetas flojillos, se han olvidado de esto y es importante tener coraje. Afrontar con determinación y valentía la enfermedad. Si el médico le dice que es bueno dejar el cigarrillo, resulta estúpido quedarse en la pusilanimidad y la cobardía de, no, yo soy así, yo sigo fumando. Ah, coraje, determinación, palabras hermosas, animar al paciente a hacer los cambios que tiene que hacer o a solucionar condiciones sociales adversas. El adolescente que le dice que quiere estudiar en la universidad, pero no tiene el dinero para ello. Anímelo, que estudie, que postule a una universidad pública, que tenga unas buenas pruebas de estado. Hay que entender que toda situación es solucionable con ayuda de Dios. El sentido de lo divino también implica que, pues, como Dios es amor, es el bien, la belleza, la infinitud, entonces no nos podemos limitar a lo meramente humano. Que el paciente y que el médico reconozcan a Dios como un camino de serenidad, libertad y sanación, ayuda muchísimo también a que se tenga justamente mucha tranquilidad frente a la enfermedad. La ascesis es el ejercicio de virtudes en aras de aproximarse al ideal. Es bueno tener una ascética en la propia vida como médicos. Si solamente vamos en pos de lo que nos da placer, podemos caer en una espiral patética de bestialización progresiva. Serenidad. Busquen el reposo. Por doquier hay mucha gente apresurada, mucha gente atolondrada. Vivimos una época de mucho ruido. Vivimos una época de verdad premura y atolondramiento. Busquen el reposo. El buen médico descansa. El buen médico duerme bien. El buen médico hace deporte. El buen médico reflexiona. Y en esa serenidad que da la reflexión y la claridad mental, pues se da el apaciguamiento y el descanso productivo. Y obviamente se tiene luego más claridad, más lucidez.
Hay unas preguntas orientadoras. Léanlas, asimílenlas, tanto como terapeutas, como médicos, como también como familiares o como pacientes. Esto sirve muchísimo porque nos va a dar un sentido de la enfermedad, un sentido de la experiencia, un sentido de también lo que somos, cuál es la razón de nuestras vidas, cómo puedo sanar, cómo podemos sanar, qué es lo que Dios desee que florezca en nosotros, qué tiene que ver todo esto de la situación que se aborda en la sesión o en el acto clínico con nosotros, con nuestra relación con Dios. Tengamos en cuenta que hay iconos e imágenes que pueden servir, pueden ser de mucha utilidad. Hay un gran médico, uno de los mejores médicos de todos los tiempos, Carl Gustav Jung, psiquiatra, psicólogo, un gran erudito, un gran escritor también. Él indagó mucho sobre la simbología y la iconografía. Los símbolos y los iconos nos conectan con arquetipos de integración y sabiduría. Es decir, con arquetipos que nos adentran en lo más profundo del psiquismo, no solamente individual, del psiquismo colectivo. Ciertas figuras, esculturas, pinturas o grabados tienen un poder mágico, un poder místico, decía Jung, un poder luminoso. Hasta el paciente moribundo siente esperanza con imágenes navideñas. Lo he visto porque he celebrado fiestas de Nochebuena, Navidad, Día de Reyes en Europa, con pacientes en hospitales especializados en oncología o en niños con cáncer. ¿Cómo disfrutan la Navidad? ¿Cómo da esperanza el hogar de Nazaret? ¿Cómo mucha gente puede sentir frente a estos íconos que se conecta con arquetipos de completitud, grabados, pinturas, esculturas, maternidad, paternidad responsable, cuidado? Curiosamente, muchos pacientes adictos a heroína, a cocaína, a marihuana, alcohol, sienten mucho regocijo al saberse que son como la oveja perdida encontrada por el Señor. La imagen de Jesús como el buen pastor puede ser inspiradora para ellos. En todas las culturas, en todos los países, está siempre este camino de esperanza, de no darse jamás por perdidos. Algunos pacientes que están enfrentándose a enfermedades graves, que han sufrido un accidente cerebrovascular, que han tenido secuelas justamente de un ACV, pueden sentir mucha motivación en imágenes de Jesús resucitado, o pacientes accidentados, el saber que pueden volver a caminar, que pueden volver a rehacer la vida. Esta imagen les transmite mucho poder. Pacientes que se sienten perdidos, pacientes que creen que no tienen perdón, que no tienen salvación, encuentran en la imagen de Jesús resucitado esa esperanza que les hacía falta. Muchos pacientes me han comentado que el Jesús de la Divina Misericordia les trae inmensa paz e inmensa curación. Otros sienten mucha ternura y se apaciguan con los iconos marianos, sobre todo esta Virgen hermosa, la Virgen de Medjugorje, de la Paz. Carl Gustav Jung y muchos
de sus eminentes discípulos, ¿no? Wilhelm Reich, han visto que a veces en motivos cristianos se insertan motivos hinduistas o budistas. Fíjense que en los rosetones de las catedrales uno encuentra a veces mandalas. Y esto es lo hermoso del fenómeno religioso, que hay cabida para el pluralismo. Sí, son mandalas, pero también son cruces. Ahí está, Oriente y Occidente, hinduismo y cristianismo. ¿Hechos para qué? Para serenar, para que se concentre la atención, para que se despliegue la energía creativa, para que renazca la productividad, para que el paciente se reencuentre con las fuerzas primitivas, las fuerzas más potentes que hacen parte del inconsciente colectivo. Todo eso, lo ancestral, está ahí, esperando a ser justamente eclosionado, esperando a aflorar. Ah, ¿es bueno que la gente pinte mandalas? Sí, es bueno. Es más, he visto en mi labor como médico y después como especialista en psiquiatría que pintar, no solamente mandalas, pintar, hacer arte, le ayuda muchísimo a las personas a superar sus procesos de enfermedad con éxito. Hay que saber eso. El arquetipo de Cristo o de hombre Dios, como lo llamaba Jung, nos recuerda que estamos llamados a una realidad más perfecta. Los santos nos impulsan a vivir vidas más auténticas, más generosas, más sublimes. A veces el paciente diabético está cansado de seguir una dieta estricta. A veces el paciente con nefropatía crónica se agota de ir a diálisis. Esta imagen de Jesús sacando a Pedro, he visto que les transmite un especial poder, una especial energía. La ternura de San Antonio de Padua. A muchos enfermeros he visto cómo les enseña a tratar mejor a la gente. San Juan de Dios, no es casualidad que muchos hospitales se llamen como este santo. San Juan de Dios, que en realidad servía y quería a los pacientes. Los amaba. Esta imagen es de una ocasión en la que se incendió el hospital que él dirigía, que él regentaba. Hospital gratuito para pacientes que por lo general eran como los indigentes, los despreciados, los desechados por la sociedad. Y este hombre no quedó tranquilo hasta que sacó a todos y cada uno de ellos. Se necesita eso. Gente como San Pedro Claver, que siendo español supo amar a todos los afrodescendientes que llegaban a la costa caribe colombiana. San Camilo de Lelis. Todos estos personajes, también recientes. Este doctor, que también es santo, San Giuseppe Moscati, un gran internista, canonizado recientemente, que en verdad le servía a la gente. La Madre Teresa de Calcuta, también recientemente canonizada. Santa Teresa de Calcuta, que era enfermera, pero supo llevar la enfermería a niveles abnegados de heroísmo. La música sacra también le sirve a los pacientes. En general, la música. Hacen falta más estudios, pero cada vez hay más evidencia de la utilidad de la musicoterapia. Utilicen la música sacra a favor de los pacientes. Si el paciente quiere tener música, y especialmente música sacra, permítanselo, estimúlenle eso. La religiosidad, en definitiva, trae paz de espíritu, tranquilidad, aceptación de los vaivenes de la vida y la enfermedad, aspira
siempre la persona religiosa a lo más sublime y por ende a transformarse, a decidir correctamente, a librarse de pensamientos negativos o de prejuicios. Tengamos en cuenta eso. Vivimos una época muy hipócrita. Todo el mundo habla de inclusión hoy en día, pero seguimos siendo muy poco incluyentes. Todo el mundo habla de pluralismo hoy en día y sin embargo uno ve que hay discriminación. Entonces, usemos lo religioso también para que como médicos tengamos cada vez una actitud más amorosa, más completa hacia el paciente. Todos los pacientes tienen la misma dignidad. Jamás olviden eso, doctores. No hay pacientes más valiosos que otros. No hay pacientes más importantes que otros. Hombres y mujeres de cualquier raza, de cualquier orientación política, de cualquier credo religioso, de cualquier bagaje cultural, valen lo mismo. Perdonen. Siempre hay peleas, siempre hay envidias, siempre hay rivalidades en los equipos médicos. Perdonen, sepan trabajar en equipo. En ese seguimiento coherente de Cristo, pues en Occidente, o del fenómeno religioso en general, serán cada vez más autónomos, felices, amorosos, amables, equilibrados, humildes, generosos, serenos y seguros. Muchas gracias, doctores.